Good afternoon. Muchas gracias. Es un placer y un honor compartir este panel. Ahora estaba haciendo un poco de números y aquí en este stage, entre todos, tenemos 59 títulos de fútbol profesional. Evidentemente yo, el chico dominicano que no es futbolero, no ha aportado ninguno al tanteo, pero bueno, queda muy bien el titular y en la foto pues lo puedo postear en redes sociales. El objetivo de la charla irá de la mano de la historia de estas leyendas, tanto a nivel de jugador como a nivel de entrenador, y sobre todo a trasladar algunos aprendizajes muy importantes, ¿no?, dentro del mundo empresarial, dado que este es un foro y es un congreso de negocios, ¿no? Pero yo quisiera que comencemos, sobre todo como buen aficionado al deporte, con una anécdota que nos curiosamente no la conocía y nos une mucho más allá, ¿no?, a la historia, sobre todo en el caso de Javier y de Carles, al respecto de sus carreras deportivas, ¿no? Y quizás Carles pueda hacer la introducción de cuál es esa historia, ¿no? Buenas tardes, un placer estar aquí con todos vosotros, compartir con estas leyendas, así que espero que pasemos un buen rato. La historia es que gracias a Javier yo pude llegar al primer equipo del Barcelona, porque en el año 1999 yo estaba de pretemporada y fui a entrenar con Van Gaal y me dijo que querían fichar al mejor lateral del mundo, que en ese caso era Javier Zanetti, pero no lo podíamos fichar. Los motivos no lo sé y si él quiere los puede contar después, pero yo por suerte él no vino al Barcelona y a partir de ahí pude tener la oportunidad de jugar en el Barça y poder cumplir mi sueño. Así que muchas gracias, Javier, por no aceptar la propuesta. No sé si fuiste tú o fue el Inter, pero muchísimas gracias. No, para mí es un placer estar acá también con todos ustedes. Bueno, después compartir el panel con Fabio, que nos conocemos hace mucho tiempo, con Carles. Y la historia que cuenta es verdad, el Barcelona estaba intencionado en comprarme. Y yo hablando con el presidente del Inter, Moratti, siempre dijimos que queríamos seguir el proyecto en el Inter juntos y por eso no llegué al Barcelona. Igual yo creo que con la calidad que Carles demostró como jugador de fútbol, seguramente esa oportunidad no le iba a faltar y demostró de ser un gran jugador y hacer historia en el club de sus sueños que fue el Barcelona. Oye, es curioso porque así enlazamos con el primer tema que queremos comentar y es la importancia de lo que es la cultura de club o cultura corporativa, ¿no? Si le llevamos al mundo de los negocios. Y es el hecho de que quizás por esa decisión, por esa convicción sobre el proyecto del Inter, que decides apostar y quedarte allí, Carlos cumple su sueño de jugar para el equipo de su vida y además hacéis los dos carrera de Women Club. Toda la carrera en un solo equipo siendo referentes indiscutibles sobre ello, ¿no? Y es un gran ejemplo al respecto de esto, ¿no?, de la cultura y del sentimiento de pertenencia, ¿no? Y entonces, para empezar con Carlas, ¿qué crees tú que es ese principio de cultura, de club, de sentimiento, pero sobre todo del día a día, ¿no? No es solo el amor al color, ¿no? Sí, yo creo que el sentido de pertenencia es muy importante. En mi caso, ya me venía de cuna, porque yo soy del Barcelona desde que tengo uso de razón, entonces poder estar en el club de mi corazón ya era un plus y me hacía dar siempre el máximo, pero tanto en las empresas como en otros equipos, seguro que se pueden adquirir ese compromiso y ese sentimiento, sobre todo creyendo en el proyecto, haciendo las personas que lideran ese proyecto que te hagan sentir importante, parte de esa familia. Y es lo que pasaba en el Barcelona, que he tenido la suerte de hacer toda mi carrera y con muchísima gente de casa que tenía el mismo sentimiento que yo, pero los que venían de fuera intentábamos muy rápido que se adaptaran, que se sintiesen importantes para que pudiesen darnos pues
todo lo que tenían al equipo, ¿no? Y entonces hacerlo sentir uno más de la familia, yo creo que eso es clave, importante para poder lograr los éxitos y sobre todo cuando las cosas no van bien, que des siempre ese plus. Mister, en ese caso y en la industria del fútbol y el deporte en general, la posición de los entrenadores suele ser más volátil, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. En ese caso, el hecho de encontrarte con hombres leyenda, gente de club, como podría ser Javier o Carles, ¿qué valor añadido tienes como entrenador que llega hacia el proyecto que evidentemente quieres construir con tu propio estilo, ¿no? Yo he tenido mucha suerte, como ellos, de quedarme con los últimos años como jugador en el Milán. He entendido el espíritu de este equipo, el estilo de juego y cómo piensa siempre adelante. La suerte también he visto que he tenido dos jugadores que han seguido, empezaron en Milán, acabaron en el Milán, Baresi y Maldini. Dos hombres de gran calidad humana y gran jugadores. Y cada vez que pasaba algo, como has dicho hace un momento, ellos eran los importantes. Ellos que transmiten siempre los valores del club. Que muchas veces esto que llegan no lo entienden. No lo entienden. Estos son importantísimos. Y ahora que veo el mismo equipo del Milán, sin uno que ha nacido ahí, que ha sido una bandera, que tiene sentimiento y valores, me duele el corazón. Por eso yo creo que estos hombres, estos jugadores, son de verdad muy, muy importantes. Porque en el momento de las dificultades ayudan los entrenadores, los ayudan. Y otra cosa, hablan con la gente que ha llegado. Le explican mirando los trofeos que ha hecho este equipo. Los trofeos no llegan porque es un regalo. Los trofeos llegan porque hay que trabajar mucho, luchar mucho y ser juntos. Esta es la cosa más importante, mantener el espíritu de equipo. Este tema es importante porque además de, evidentemente, ser hombres de equipo y tener longevidad en el juego, ostentasteis la capitanía, ¿no?, de los equipos. Y esto en el mundo del deporte es muy importante. Y si lo trasladamos al mundo empresarial o al mundo no deportivo, podríamos hablar de liderazgo y un liderazgo funcional, ¿no? El hecho de que es una capitanía es un rol que se otorga. Hay distintos modelos, ¿no?, de cómo se otorga ese rol. Lo vota el vestuario, lo otorga el club, lo otorga la antigüedad, ¿no? Pero hablábamos antes, cuando estábamos conversando sobre esta charla, que la capitanía como el liderazgo real no se obtiene, se gana. Y ese hecho de ganar o de apuntar hacia un líder claro que te pueda levantar y te pueda tirar del grupo, del punto de vista del entrenador, para seguir con usted, mister, ¿qué importancia tiene un capitán o más que el capitán como título, el líder natural de ese entorno? El capitán es ser líder, porque no es uno que saca la mano a los árbitros, saca las manos al contrario, no es el líder. El líder es uno que en el campo habla con un compañero, dice las cosas, es la voz del entrenador en el campo. Por eso es muy importante que el capitán sea eso. Uno que tiene historia de club, más que está en el club porque ha hecho cosas válidas. Por eso yo creo que hay que entender una cosa. Hay capitán líderes en el campo, hay capitán líderes en el vestuario, que es una cosa diferente, porque hay jugadores que no juegan todos los partidos, que son suplentes. Pero cuando pasa algo, en el vestuario se unta, se hablan, hay problemas, son inteligentes y dicen cosas que los otros entienden. Lo escuchan. Es increíble esta historia, pero son líderes positivos en campo y líderes positivos en el vestuario. También existe una cosa muy, muy importante, es el líder negativo.
estar cuidado. Igual tocamos alguna parte sobre esto de los hábitos, ¿no? Y romper ciertos ciclos. En el tema del liderazgo, y viene a la mente uno de mis ex jefes en la Euroliga de básquet de hace unos años, que nos daba permiso poder equivocarnos. En el mundo de los negocios, ese permiso viene atado a la accountability con la cuenta de resultados. Es decir, te puedes equivocar, pero tienes que ser consciente del impacto que tiene la empresa, ¿no? En el caso del deporte, es el resultado, es el campeonato, es levantar el trofeo o no levantarlo. Y quería preguntaros a los dos, y quizás Javier podría abrir, ¿qué momentos recordáis en el cual habéis habéis hecho el esfuerzo o os habéis puesto los galones de líder y de capitán para tirar del equipo para lograr la meta, que en ese caso, como hablamos, es ganar, ¿no? Momentos de dificultades, yo creo que mucho durante la carrera de un jugador de fútbol, de un deportista, de un empresario, porque forman parte de la vida y son lo que te hacen después ser mucho mejor. Corregir errores, mirar hacia adelante. Como decía antes el míster, los líderes tienen que aparecer en los momentos de dificultad cuando el grupo más lo necesita. El líder creo que lidera con el ejemplo, con el comportamiento, con el respeto a sus compañeros, y es el que indica el camino que hay que seguir para poder superar estos momentos y después, bueno, llegar a la etapa final. Pero yo creo que sin esos momentos de dificultades uno no llegaría al éxito, porque son los que te preparan para después llegar al éxito. Y Carlas, en el caso del liderazgo activo, hay un tema que suele ser complicado de gestionar, que es ser un líder activo y un poco llevándolo a lo que mencionaba el míster, ¿no? El de romper rachas o tendencias negativas que pueden afectar al equipo, pero ¿cómo hacer eso cuando todo está saliendo bien en lo deportivo? Sí, eso es más complicado porque muchas veces los resultados pueden enmascarar dinámicas o hábitos negativos y nos dejamos llevar porque estamos ganando, no hacemos este análisis. Yo esto también lo aprendí jugando en un momento bueno que estábamos ganando, pero ya empezábamos a tener hábitos negativos y luego no lo afrontamos rápido y luego fue muy difícil darle la vuelta. Y entonces eso fue una experiencia que ya me llevé para el resto de temporadas y aunque consiguiésemos buenos resultados o la dinámica era positiva en cuanto a resultados, siempre analizar para ver que las cosas se estuviesen haciendo bien y si había alguna cosa que no funcionaba, afrontarla rápido para que la bola no se hiciese más grande y no tuviésemos un problema mayor, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, tanto en los equipos como en las empresas, nunca relajarse aunque los resultados sean positivos. Y hablando del tema, bueno, del enfrentar la adversidad, ¿no? Y el hecho de que el liderazgo realmente donde se mide es en aquellos momentos más difíciles y más oscuros. Como gestor de grupo, Mister, esos momentos de oscuridad o de derrota amarga en el cual ya la temporada está perdida, ¿cómo se gestiona ese proceso de resiliencia colectiva de cara a la construcción del futuro, ¿no? Mira, los jugadores entienden rápido si el entrenador es líder, que es que manda, que decide las cosas. Y después necesitan los líderes del campo, el líder del vestuario. Claro, si no, la suerte del entrenador es que tiene un examen, un partido cada 3 días. Ese es el líder, entiende dónde está andando el equipo. Por eso yo creo que es una cosa muy importante que los jugadores tienen confianza en el entrenador. Si no la tienen la confianza, esto que ha dicho Carlos hace un momento, es la verdad. Hay que entender antes que pasa eso y muchas veces el entrenador no entra en la cabeza de los jugadores. No pueden entrar porque no tiene liderazgo. El liderazgo lo tienes no solo ganando, sino en momentos diferentes. Cuando hay que ayudar a algunos que necesitan ayuda, que es humilde. En el mismo momento es un entrenador que tiene personalidad
y transmite confianza. Por eso yo creo que juntos se ganan títulos, juntos se ganan los partidos. Muchas veces hay líderes negativos, te he dicho antes. Si quieres te cuento una cosa. Yo entrené el jugador más importante que entrené, el mejor jugador que entrené, Ronaldo, no Ronaldo el gordo, que ha sido el máximo de los jugadores, pero ha sido un líder negativo en el vestuario. Hacía fiestas, no le gustaba la vida, no le gustaba entrenar. He decidido de echarlo. Después de este momento, el equipo ha cambiado. He entendido que el líder es el míster, no es Ronaldo. Por eso está haciendo un momento de cambiamiento total. Empezaron a recuperar 8 puntos al Barcelona. Por eso yo creo que hay que elegir como capitán, como líder, uno que ayuda al entrenador, que entiende, he dicho antes, el espíritu de equipo, el espíritu del club. Usted mencionaba antes de que llegáramos aquí el hecho de que también hay que saber cuándo ejercer el liderazgo y de qué forma, ¿no? O sea, y en eso también los jugadores son sensibles, ¿no? El hecho de que hay momentos en los cuales a lo mejor hay que dar un golpe sobre la mesa, pero hay que quizás no son los momentos más evidentes, y creo que Carlas también tiene otra anécdota precisamente contra usted, mister, y momentos en los cuales la conversación tiene que ser más sutil y más empática, aunque para los ojos de los aficionados parezca que es un momento dramático, ¿no? Y yo no sé si quisiéramos recuperar ese momento, ese medio tiempo, ¿no?, contra la Roma. Sí, estábamos jugando en Roma, la Roma contra el Barcelona. Hicimos una primera parte buena, íbamos 0-0, y entonces nosotros nos fuimos al vestuario, y el vestuario de la Roma estaba muy cerca y empezamos a escuchar unos gritos, que imagino que eran del míster, como, bueno, Seguro. allí diciendo de todo. No se entendía muy bien desde el vestuario, pero nuestro entrenador nos dijo: uy, ahí se están matando, ahora es el momento de poder ganar el partido. Y hizo efecto la charla del míster, porque nos ganaron 3-0. Y en cuanto a lo que decías de conocer muy bien las personas, yo creo que el liderazgo también se construye así, ¿no? Sabiendo muy bien quién tienes delante y sabiendo cómo puedes trasladar el mensaje, porque saliendo del fútbol yo tengo, por ejemplo, 2 hijas y de los mismos padres, educadas igual, y no le puedo trasladar el mensaje igual a una que a la otra. Entonces, si yo quiero conseguir una cosa, a una puedo ir más directo, a la otra tengo que ir por aquí, y lo mismo con los jugadores. Igual, no digo que nuestro equipo, pero a un equipo llega el míster y te pega estos gritos, igual sales con miedo. Ellos salieron bien, les sacó el orgullo y jugaron mejor, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también en los equipos como en las empresas, para poder trasladar al equipo que tú tienes que liderar, conocerlo lo mejor posible para saber cómo trasladarle los mensajes. Javier, tú has hecho una transición, aparte de ser gran capitán y hombre de club, sigues siendo hombre de club, pero desde la perspectiva del despacho, ¿no? Y entonces muchas veces esto es difícil de trasladar, porque en el fondo quien ha sido futbolista seguirá siendo futbolista, pero el rol es distinto, ¿no? ¿Cómo has usado tu experiencia para adaptar a ese rol, sobre todo en la relación con compañeros, en el fondo, otros futbolistas y los demás directivos? Sí, primero creo que hay que darse cuenta lo que uno quiere hacer y después asumir esa responsabilidad. Cuando a mí me dicen que iba a ser vicepresidente del Inter, estaba muy feliz porque continuaba este legado, pero al mismo tiempo era una gran responsabilidad. Acababa una etapa de mi vida muy importante, que era la de jugador, y empezaba una completamente distinta. Yo empezaba de cero, porque la visión que yo tenía como jugador no es la misma que la que yo tengo ahora como dirigente. Y tenés que tener primero mucha humildad para entender ese momento y tenés que prepararte. Me inscribí en la Universidad Bocconi, empecé a estudiar, sigo estudiando, porque creo que el rol que hoy llevo adelante requiere mucha capacidad y mucho conocimiento. Y no quiero ser un dirigente
ligado solo a la parte deportiva, sino quiero tener una visión mucho más amplia, a 360 grados. He pasado de jugar un partido de fútbol y entrenarme con mis compañeros a reuniones con muchos dirigentes hablando otra lengua, hablando de finanzas, relaciones internacionales, proyectos comerciales, donde yo esa área no la conocía. Así que estudiando me di cuenta que mi cabeza se podría abrir mucho más y hoy me siento capacitado como para poder enfrentar ese rol y también ser muy útil para mi club. Hemos hablado de resiliencia, de constancia, que son cosas que definen al deportista, ¿no? Y hay deportistas y luego hay lo que habéis sido vosotros, deportistas de élite, ¿no? Que son los que van un paso más, que ya llega a lo sobrehumano. Y en ese tenor de la preparación y la constancia, Carlas, hablábamos antes, es cuestión de, muchas veces, de estar preparado. Sí, yo creo que siempre hay que prepararse al máximo. Cuando eres jugador, aunque tú no vayas a jugar el partido, tú tienes que entrenar al 100%, pero no solo entrenar, sino cuidarte también la alimentación, el descanso. Eso es importantísimo. Yo tengo una anécdota cuando yo estaba en el Barça B, justo antes de la charla con Van Gaal. Al estar en el Barça B, el club tenía pensado para mí que yo saliese al Málaga. Yo dije que al Málaga no iba a salir porque el entrenador quería un jugador, un lateral más ofensivo que yo. Entonces el club, mientras barajaba esto, el Barça B se iba de gira por Europa y me dieron vacaciones. Y yo, en lugar de irme de vacaciones, me quedé en Barcelona entrenando todos los días con mi idea de, si yo salgo del Barcelona, llego a un club, quiero estar bien físicamente y preparado para jugar, o para cuando vuelva al Barça B, yo estar bien para poder ganarme un sitio. Y gracias a estar entrenando todos los días, Van Gaal necesitaba jugadores para hacer el partido, me vio jugar, hice un buen partido y al día siguiente es cuando tuve la charla que hemos comentado al inicio, de que quería fichar a Javier y que si no lo fichaba a él quería dar la oportunidad a un jugador de la casa, de la cantera, y ahí tuve mi oportunidad. Él fue muy sincero conmigo, me dijo que lo tendría difícil para ganarme el sitio, pero que si trabajaba duro me daría la oportunidad. Entonces acepté quedarme y el reto, y esa temporada ya jugué 37 partidos y ahí empezó mi historia en el primer equipo. Si yo me hubiese ido de vacaciones, como me dijeron, seguramente no hubiese jugado ese partido, o si hubiese tenido que jugar ese partido no hubiese estado preparado, ¿no? Por eso es muy importante siempre prepararse. Lo que decía Javier ahora, él está en un campo nuevo y se está preparando. Él podría vivir perfectamente con todo lo que ha hecho en el Inter, ya es un referente y puede aportar muchísimo, pero él quiere aportar más, es ambicioso, quiere lo del sentido de pertenencia que decíamos antes, pues quiere ayudar al club y solo lo va a hacer si él se forma, se prepara, y eso es lo que yo recomendaría a todos, ¿no? Siempre prepararse, dar el máximo, porque nunca sabes lo que puede pasar y dónde te va a llegar la oportunidad. Es una otra cosa por los entrenadores. Es lo mismo. Yo no creo que uno acaba de jugar y puede entrenar el primer equipo. Es muy difícil, imposible. Cada vez puede suceder, puede capitar, no existe. Hay que empezar a entrenar a los chavales, la academia y todas estas cosas, asistente del primer entrenador. Por eso vas a entender que pasa en el vestuario. Del otro lado, no, como jugador ha sido muy fácil. Pensando pues que has dicho hace un momento, la comida, entrenar, prepararse y nada más. Para ti esto es 1 hora, 2 horas, es bastante. Como entrenador hay que pensar las cosas. 24 horas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa otra cosa? Pero por eso es importante empezar con los equipos pequeños. Y después que la calidad, se la tienes, sale. No hay problemas. Pero, ojo, a esto que acaban, ha pasado en Italia jugadores que ganaron el Mundial.
Vamos a usar un nombre que han todos conocido. La Juventus a Pirlo le ha dicho, toma la Under 23. Después, no, va en primer equipo. Desastre. No es la misma cosa ser entrenador que es jugador. Y mencionaba usted un tema, y yo lo quiero trasladar al mundo de los negocios, y es los intangibles. Es decir, tus compañeros en Bocconi o en la élite del deporte, hay un nivel de igualdad que ya roza la excelencia, ¿no? Pero hay un punto de intangibilidad respecto de ese extra, eso lo que es la preparación invisible, lo que es el propio sistema intrínseco, ¿no?, de la persona respecto de dar esa milla más, ¿no? Entonces, en ese caso de la preparación invisible, por ejemplo, por lo general, nosotros, los que realmente no estamos a este nivel de atleticismo, ¿no?, lo que vemos es, bueno, el jugador de fútbol trabaja 2 horitas al día, se va para casa, juega el partido y hace carrera, ¿no?, porque son unos portentos físicos. Pero hay tanto trabajo que no se ve y que muchas veces es incluso más importante, ¿no?, en ese caso, Carles. Sí, por supuesto. Detrás la gente se cree que es un camino de rosas, una carrera fantástica, que lo es, y hemos sido muy, muy afortunados, pero detrás de cada jugador hay muchísimo trabajo, mucha preparación. En mis inicios no se controlaba tanto el descanso, la alimentación. Hoy en día ya es imposible. Yo creo que los jugadores son ya atletas, controlan todo, descanso, alimentación, suplementación. Seguro que todos llevan tecnología para controlar cómo están. Y yo esto lo aprendí ya en el primer equipo con Luis Enrique, que fue para mí un mentor, un ejemplo, que ya me decía de la importancia de todo esto. Y ahora vemos los equipos de Luis Enrique cómo van, porque estoy segurísimo que controla hasta el mínimo detalle, porque él ya lo entendía así desde hace muchísimos años, ¿no? Y entonces, no sé si en Italia yo creo que siempre le han dado más importancia a la preparación física, y los equipos estaban mejor que los equipos españoles. Los equipos españoles le damos más importancia a la pelota, y ahora solo con tener equipos que son buenos técnicamente no te llega, porque el físico es muy importante, ¿no? Y entonces ahora ya hay que cuidar y vivir por y para el fútbol. Javier, si quieres añadir algo más a nivel de la preparación. Uno tiene que entender también que no es jugador de fútbol solo las 2 o 3 horas que entrena, sino que es jugador de fútbol durante las 24 horas, con el cuidado. Como decía Carles, hoy en día creo que los jugadores tienen mucha más información de la que teníamos nosotros, pero creo que esa cultura que se fue formando nos ayudó mucho a hacer la carrera que cada uno de nosotros hicimos. Y si vos querés estar en la elite y ser competitivo, tenés que estar siempre en el máximo cuidado, porque después la edad va avanzando y más te tenés que cuidar. Yo tuve la suerte de jugar casi hasta los 41 años, porque bueno, Madre Natura me ayudó mucho con el físico, pero también si yo no trabajaba en la manera que trabajé, por ahí no hubiese jugado hasta los 41 años. Y después tener mucho respeto por tu profesión. Es muy importante, ¿no? Yo ahora para abordar la recta final del panel, quiero que nos entremos puramente en el mundo de los negocios, ¿no? Y viendo un equipo y llevándolo evidentemente a la analogía del fútbol y de la alineación, y es una opinión particular, pero creo que es compartida, ¿no? El hecho de al CEO de una empresa, si le tienes que asignar una posición en el campo, yo creo que es o un defensor o el portero, porque es realmente la perspectiva del juego más global del campo, del equipo, a nivel posicional, a nivel táctico, a nivel de capacidades, ¿no? No sé si compartís esa visión, y quisiera también tener la opinión del míster. El entrenador también, que está y lo ve todo, y además es el que dibuja la estrategia, que esto es una parte muy importante, ¿no? No estoy de acuerdo con la colocación de los jugadores que saben que más entrenadores son mediocampistas. Todos son jugadores de mediocampo, los mejores.
porque tiene la visión de qué pasa adelante y qué pasa atrás. Darle el equilibrio, que es la cosa más importante en todas las cosas. Por eso yo creo que esta colocación es uno que sabe ver cómo esto el defensa del portero tiene 90 grados, vamos, más o menos. Los otros tiene 360, tiene idea diferente. Bueno, yo aquí en fútbol no puedo opinar nada, eso está claro. Y digamos que él prefiere más un Busi como, como SEO, ¿no? Pero esto es muy importante porque de lo que estamos hablando es realmente de que el gestor o el que da juego, ¿no? A la empresa realmente tiene que conocer muy bien las capacidades de los compañeros, cuál es el recorrido que puede hacer y sobre todo quién necesita darle cobertura, ¿no? Antes hablábamos de la capitanía y yo creo que también tiene que ser el capitán, el líder positivo, que transmite también los valores, en este caso de una empresa, el DNA, y que en los momentos de dificultad cree en sus compañeros, en el equipo, porque creo, como decía antes, a través de la dificultad uno va creciendo y el objetivo lo tiene bien en claro. Y tiene que saber que durante el recorrido, en este caso de cada empresa, para llegar al objetivo final, tiene que pasar por estos momentos. Y liderar con el ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que se puede liderar de muchas maneras, con el ejemplo, con la palabra. Yo me identifico más con el ejemplo porque creo que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra y hace que la gente te siga. El CEO tiene que tener, o el líder, los objetivos muy claros, una comunicación clara, honesta, directa con sus compañeros o con los trabajadores de cada área. En momentos de dificultad, lo que hemos dicho antes, ¿no? Abordarlo lo antes posible y al final mantener el equipo unido y no dudar de cuál es el camino hacia el objetivo. Lógicamente tienes que analizar y a veces puedes pivotar un poco, pero no puedes ir haciendo cambios bruscos. La gente va perdida y no sabe hacia dónde tiene que ir y empieza a dudar. Y con eso del liderazgo por el ejemplo, ¿qué pensará un equipo cuando viene tu capitán, que es defensa central, con un sprint de 25 metros frente a Alemania y mete un cabezazo y lo que queda es ya ir a por la copa, ¿no? Entiendo. Bueno, ahí fue una jugada que yo siempre digo que he sido defensa, me encantaba defender, que no a todos los defensas les gusta defender y aceptan, hoy. aceptan su rol y la mayoría de la gente fuera de España me recuerdan por este gol de Alemania, pero fue un gol de equipo también, porque me llevé yo los aplausos o los focos, pero era una jugada de estrategia que cada uno tenía su rol, todo el mundo lo aceptó y tuvimos la suerte de poder marcarlo y poder ir a la final, ¿no? Pero otra vez más, yo creo que en equipo se consiguen mejor y más fácil los resultados. Para cerrar en ese concepto de equipo y sobre todo la colocación de las piezas, ¿no? Del equipo, tú mencionabas con mucho cariño al entrenador aragonés en el 2008 en cómo de la experiencia de 2006 conformó un equipo con un engranaje perfecto. Y quería que repitieras ese comentario y cerraremos con el míster también porque tengo una pregunta para él al cierre. Sí, en 2006 jugamos el Mundial en Alemania y Luis Aragonés hizo un equipo el que mejor creía, con el que mejor íbamos a competir, pero las cosas no fueron bien, no todo el mundo aceptó su rol y con esa experiencia en 2008 formó otro grupo de jugadores, lo que él creía que eran los mejores, pero aceptando el rol que le tocaba a cada uno, y eso es muy importante. El míster... Ha dicho, disculpa, Aragonés me contó esta cosa, dice, nosotros no podemos competir con la fuerza, somos más pequeños, es competir con la calidad. Eso ha fatto, con la pelota. Él me contó esta cosa. Prego, disculpa. Sí. Eso es la idea de juego, pero luego lo más importante en una concentración larga, la convivencia con los
compañeros es muy importante y son 23 jugadores que todos queremos jugar y no todos podemos jugar. Entonces cada uno tiene que aceptar el rol que le toca y Luis Aragonés era un entrenador que ya el primer día dividía contra suplentes y entonces ahí el ambiente no era siempre el mejor porque el jugador que veía que no iba a jugar pues no aceptaba ese rol y en 2008 tuvimos una convivencia increíble. Cuando jugábamos los partidos titulares contra suplente casi siempre los suplentes ganaban el partido porque tenían una actitud impresionante y al final es la unión de las fuerzas, el estar todos juntos, luchar por el objetivo, anteponer los intereses del equipo a los individuales, lo que nos hizo campeones, lo que nos hizo cambiar la historia del fútbol español y poder empezar a crear un equipo para poder hacer historia con un Mundial y otra Eurocopa después. Y, Mister, en esa idea, para finalizar, ¿cuál sería la recomendación a un CEO que tiene que conformar un equipo y tiene que tomar decisiones importantes, clave y muchas veces duras, por el bien de la empresa? Antes de todos, yo mi experiencia que he viajado por el mundo, entrenando en países diferentes, cuando llegas, también voy a empezar en Italia, Roma, Milán, Torino, Juventus. En cada equipo hay algo diferente. Y tú cuando llegas hay que entender dónde trabajas, tomar decisiones. Si vas en otro país, no puedes decir, vamos a jugar al estilo italiano. No, hay que acostumbrarte con el estilo español, pero cercando de llegar un poco verso el estilo italiano. En el medio está virtus, dicen los latinos, ¿no? Por eso yo creo que uno es ser inteligente e entender qué material tiene en casa. En base al material que tiene en casa, a construir la casa. No puedes hacer un gratacielos si no tienes jugadores de nivel mundial. Vaya a ser una buena casa. Por eso hay que ser inteligente. La cosa más importante, ver cómo pueden salir las cosas con los jugadores que tienes. Esto es fundamental. Si no entiendes esto, piensa, yo voy a hacer eso, y no tiene el material, falla. Bueno, muchas gracias, Fabio Capello, Carles Puyol, Javier Zanetti. Gracias a vosotros por estar aquí con nosotros y Gracias. nos vemos por ahí. Muchas gracias. Gracias.